Vamos a comenzar con la parte de tubo digestivo, tracto digestivo, como le quieran llamar, que es una parte que pareciera complicada a inicio porque hay muchas variaciones entre una porción y otra, pero que es relativamente sencillo siempre y cuando lo abordemos de una forma en la cual ustedes razonen y no tengan que memorizar tanto. Entonces, bueno, el tracto digestivo va a ser un tubo, tal cual, es un tubo que se extiende desde la cavidad bucal, que ya vimos, hasta el ano. Y dependiendo la porción donde estemos, vamos a tener distintas variaciones. De estas vamos a tener cuatro grandes porciones, que son el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, donde ya vamos a comprender duodeno, yeyuno, ilion, y el intestino grueso. Cada una de estas porciones, a su vez, va a tener cuatro capas histológicas importantes, que son la mucosa, la submucosa, la muscular externa, que va a tener variaciones, y la serosa. ¿De acuerdo? Donde más encontramos variaciones es en mucosa y en submucosa también. Aunque la muscular externa va a tener igual, como ligeras variaciones, pero yo considero más importantes las de las mucosas. Ahora, nada más como para que tengan una idea y para que desmintamos un mito, esta clase me encanta iniciarla desmintiendo un mito, que es que digan, tienes que esperarte una hora después de comer para meterte a nadar. No es tan así. Quiero que observen lo siguiente. Este es el tiempo que un alimento pasa en cada porción del tracto. Y vean cómo en el esófago es 5 segundos aproximadamente, en el estómago de 3 a 5 horas. Entonces, desde ahí ese mito de tienes que esperarte una hora para meterte a nadar después de comer, vimos que es falso. Y bueno, en el intestino delgado de 6 a 12 horas y en el intestino grueso de 30 a 40 horas. Es decir, cuando ustedes vayan al baño, no están defecando en automático lo que se comieron hace 2 horas, ¿no? Prácticamente es lo que se comieron hace días, a menos que pues a un proceso diarreico, ¿vale? Y ahora aquí hay una nota importante. A todo este tracto que vamos a ver, lo van a estar acompañando diversas glándulas que se conocen como glándulas anexas al tubo digestivo. Glándulas como las salivales en boca, como páncreas, como hígado, e incluso que no es una glándula, es más una zona de almacenamiento, pues tenemos la vesícula biliar. Pero bueno, esas ya son partes que se ven más adelante en justamente todo lo que es glándulas anexas al sistema digestivo. Ahora, para que yo dé la clase, yo considero más sencillo que hablemos primero de las capas y luego nos metamos a cada porción, porque lo que hacen muchos es meterse a la porción primero y ahí desglosarte todas las capas y luego la siguiente porción y todas las capas. Entonces, no, mejor vemos las capas, cuando veamos la porción, vemos las diferencias cruciales entre cada una y así sirve que ustedes, bueno, ya se familiarizaron con esto y espero que se les haga más sencillo de esta manera. Entonces, bueno, la primera capa que vamos a ver es la mucosa. Esta va a ser la capa más cercana a la luz del conducto, es decir, recuerden que es un tubo. La primera capa, que en este caso dibujé de amarillito, es la mucosa, ¿vale? Y esta va a estar compuesta de un epitelio. Y este epitelio, dependiendo del lugar donde estemos, va a cambiar. Entonces podemos tener desde un epitelio plano hasta un cilíndrico, uno con especializaciones, otro sin especializaciones. Pero aquí lo importante es que ustedes recuerden esto. Dependiendo de la zona donde estemos, ese epitelio va a variar. Ahora, esta va a tener una pequeña capa de músculo que se conoce como la muscular de la mucosa. Está muy, muy chiquitita, pero aquí está, prácticamente la lámina propia. Ahí vamos a tener una pequeña línea muy delgada que es la muscular de la mucosa. ¿Vale? Después de esto tenemos la submucosa que está compuesta de tejido conjuntivo fibroelástico denso y irregular. Y esto es importante porque la submucosa varía en dos regiones, aquí lo voy a poner de moradito, digo de rosita, varía en dos regiones que son el esófago y el duodeno. Aquí, en estas regiones, vamos a tener glándulas, ¿vale? ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque va a ser una gran ayuda para cuando ustedes quieran recordar las porciones del tracto. Y de hecho, incluso esta presencia de glándulas ayuda demasiado para que ustedes tengan una diferencia circunstancial entre lo que es el esófago y cuando vean aparato reproductor femenino,
cuando vean vagina, ¿vale? Glándulas solamente están presentes en el esófago y créanme que esa pregunta sí o sí va a venir en esta departamental porque es muy común hacerla. Ahora, en la submucosa también vamos a tener un componente del sistema nervioso entérico y este componente se conoce como plexo submucoso de Meissner. Entonces, plexo submucoso de Meissner. ¿En dónde va a estar? Submucoso, submucosa. ¿Vale? Y bueno, este se va a encargar de darle motilidad a la mucosa y de activar las glándulas que tenga hacia arriba. Es decir, si en esta submucosa tenemos este plexo que voy a poner de verdecito más claro, así, tenemos este plexo submucoso de Meissner, todo lo que esté por arriba del plexo, es decir, hacia acá, va a ser inervado y controlado por él. Entonces, ¿qué queda arriba? Queda la mucosa propiamente dicho y en algunos casos las glándulas, ¿vale? Que pueden ser desde glándulas que hay en la submucosa, como el caso del esófago o duodeno, o glándulas que tenemos en la mucosa, que más adelante veremos en qué porción están. Pero sí, pues sí, es importante para que lo tengan en cuenta. La siguiente capa importante a nivel de tubo digestivo es la muscular externa. Esto es puro músculo liso. Solamente va a haber una variedad en esófago, pero en general es puro músculo liso y se encarga de darle la peristalsis a nuestro tubo digestivo. Que la peristalsis es, va llegando la comida aquí, aprieta para que avance, aprieta de este lado, se abre y luego vuelve a apretar y así va avanzando. Esa es la peristalsis, ¿vale? ¿La podemos tener afectada? Sí. Hay varias enfermedades que afectan la peristalsis. Una de ellas muy importante, ay, se me olvidó su nombre. Bueno, hace que no haya neuronas a nivel de tubo digestivo. Y vaya, si no hay neuronas, no hay peristalsis y esos niños tienden a tener mucho estreñimiento. No recuerdo ahorita cuál es, pero en cuanto recuerde se los comento. Bueno, aquí vamos a tener algo que se conoce como células intersticiales de Cajal, que son células nerviosas que experimentan contracciones tipo marcapasos. Eso nos ayuda a que justamente nuestra peristalsis esté, vean, es una peristalsis que está, ay, se me fue la palabra, perdón, me estoy reseteando, controlada, sí, es una peristalsis controlada, pero la palabra que busco es para decir que está, ay, se me fue, perdónenme la palabra. Una peristalsis controlada es una peristalsis que tiene ritmo. Pero bueno, dejémoslo en ritmo. Se requiere este ritmo justamente para ir avanzando. Y bueno, también podemos tener la muscular externa dos capas, que va a ser una muscular aquí. Es la que conocemos luego como longitudinal interna, luego tenemos las circulares y la longitudinal externa. Pero lo importante es que entre las primeras dos capas, es decir, en esta porción, vamos a encontrar algo que se conoce como plexo de Auerbach. Recuerden que los plexos, siempre que los mencionamos, estamos hablando de un componente nervioso, es decir, de un componente que es del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, va a inervar. Entonces aquí tenemos nuestro plexo de Auerbach. Y lo que va a hacer es justamente regular la actividad de la mucosa externa, ¿vale? Igual, regular actividad de mucosa. Y por último, la última capa que vamos a ver, que de hecho es la capa que casi no varía, es la serosa o adventicia, que esta siempre va a estar en contacto con la muscular externa, que pequeño tip, siempre la muscular externa tiende a ser la longitudinal externa, ¿vale? Entonces, esta capita de aquí es la serosa o adventicia. ¿Cuándo sé yo que es una serosa y cuándo sé yo que es una adventicia? Dependiendo de la porción del tubo digestivo en la que estemos. Por ejemplo, cuando esa parte del tubo está dentro del peritoneo, que recuerden que el peritoneo esto es como esta grasita que nos recubre, vamos a ver que está recubierta por un epitelio plano simple, ¿vale? Y este epitelio plano simple es el famoso seroso. Pero cuando el conducto es retroperitoneal, es decir, está detrás de este peritoneo, pues se va a unir al tejido conjuntivo de esa parte del cuerpo y por ende le vamos a conocer como capa adventicia. Esas son cosas un poquito más específicas. Si algún doctor les pregunta en primerito cómo se llama la última capa,
Si ustedes dicen serosa o adventicia, está bien, ¿vale? ¿Cuándo vamos a tener que diferenciar exactamente cuándo es serosa y cuándo es adventicia? Cuando no estemos viendo este tema histológicamente hablando, sino cuando ya lo estemos viendo en un apartado más gastroenterológico, ¿vale? Si es que se lo llegan a preguntar en materias como gastro o en materias como ciru, porque este pequeño detalle, pues evidentemente cambia un poco la técnica en la cual pues se tiene que abordar a este tipo de pacientes. Pero para ustedes y para su nivel, si me dicen serosa o adventicia, está muy bien. Entonces, esas fueron las generalidades de las capas, como para que ustedes ya las tengan, ya las conozcan. Y ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a ir dando las diferencias por porción de tubo digestivo que veamos, ¿vale? Para que podamos integrar mejor esta información. Entonces, este es un dibujo esquematizado. Quiero que aquí vean cómo tenemos nuestra mucosa, justo la parte que está más cerca a la luz, que sabemos que es un epitelio, cuál depende de la porción. Tenemos nuestra muscular de la mucosa aquí. Bueno, todo esto sería como la... ay, perdón. Tenemos la muscular de la mucosa y también tenemos nuestra submucosa de este lado. Todo esto es la submucosa en este dibujito. Tenemos el plexo de Meissner, el plexo submucoso o plexo submucoso de Meissner. Aquí, luego comenzamos también con toda la porción de las musculares, la muscular que le dicen muscular externa porque quieran o no, la de la mucosa está más interna. Pero pues esta ya la dividiremos después en longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Ahorita simplemente es muscular. Y ya por último nuestra capa serosa o adventicia. ¿Vale? ¿Quedan claras estas pequeñas generalidades de cada una de las capas? No, ninguna. Perfecto. Entonces quitamos esto de aquí. Este es otro dibujito, pero me interesa que ya lo veamos histológicamente hablando. Tenemos, recuerden, una capa mucosa que varía en el epitelio. Más adelante veremos cuál es este corte en específico. Voy a cambiar de color porque pues el rosa se pierde. Tenemos la parte de la muscular de la mucosa. Luego tenemos toda una capa de la submucosa donde vamos a tener principalmente tejido conectivo y en algunos casos glándulas, que ya mencionamos los dos casos, que puede ser tanto esófago como duodeno. Y ya con esto de que ahí estamos viendo glándulas y una mucosa de tipo plano estratificado, ya listo, diagnóstico está así. Pero bueno, vamos paso a paso. Después de que vimos la submucosa, tenemos otra capa compuesta principalmente de músculo, que es la muscular externa. Ya vimos que se llama muscular externa porque justamente la muscular de la mucosa es más interna. Y por último tenemos una capita de un epitelio o de un tejido conectivo, dependiendo de dónde estemos, que es la adventicia, ¿vale? Y es esta porción de aquí. Ay, se me está yendo mucho. No. Pero bueno, esto es prácticamente tubo digestivo, nada más vamos a ver variaciones y qué hace cada celulita y hasta ahí, porque pues genuinamente es eso. Yo sé que pareciera complicado, pero ya vimos que no es tan complicado real. Así que prosigamos con la primera porción de tubo digestivo, que es el esófago. El esófago no es nada más y nada menos que un tubo que va a conducir los alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago. Esa es su única función. ¿Cuánto mide? Aproximadamente 25 centímetros de longitud y se encuentra adherido al cuello y al mediastino por tejido conectivo. ¿Vale? Eso ya es lo único que tienen que saber de esófago teóricamente hablando, pero vamos a agregarle un pequeño plus. Vean aquí. El esófago está conectado con el estómago, ¿no? Aquí lo podemos ver. Muy bien, en perfectas condiciones. El estómago es una cavidad, por así decirlo, más que es como una bolsita. El término cavidad sería como para otras circunstancias, pero bueno, dejémoslo que vemos una bolsita que dentro de tiene mucho ácido, pero así ácido a más no poder. Pero evidentemente está especializado en aguantar ese ácido.
Y de hecho, el esófago aquí tiene un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, que se cierra para que ese ácido no regrese. ¿Qué sucede con algunos pacientes? Este esfínter puede fallar y pium, pium, se abre o se cierra insuficientemente. Entonces, ¿qué comienza a tener este paciente? Algo que conocemos como reflujo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que tenemos este reflujo que puede llegar hasta darnos una sensación de malestar a este nivel. Ese reflujo puede seguir evolucionando hasta generar algo que se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Actualmente las nuevas siglas son enfermedad por erosión gastroesofágica, la famosa ERGE. Es decir, este reflujo se está volviendo crónico y bueno, al momento de volverse crónico puede cambiar esa mucosa del esófago, es decir, va a hacer que la mucosa del esófago, que está especializada en la fricción del alimento, tenga que cambiar a una mucosa que resiste el ácido. Eso es una metaplasia, un cambio de una mucosa madura por otra mucosa madura, o mejor dicho, un cambio de un tejido maduro por un tejido maduro diferente. ¿Vale? Eso es una metaplasia a grandes rasgos. ¿Y eso por qué lo comento? Porque es importante, ya que después eso puede mutar a lo que se conoce como esófago de Barrett, esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett, si no se cuida, va a poder caer en un cáncer denominado como adenocarcinoma esofágico, que es un cáncer pues bastante complicado de tratar y que tiene una sobrevida muy, muy mala. ¿Vale? Entonces vean, este tubito puede causarnos mucho problema si no controlamos el reflujo ácido. Y es importante, ¿por qué? Porque en México hay una prevalencia enorme de ERGE, ¿vale? Estoy casi seguro que alguno de aquí, incluyéndome, ha tenido este tipo de sintomatología alguna vez en su vida. Pero bueno, veamos, ¿cuál es la mucosa? La mucosa de este esófago es una mucosa que se caracteriza por ser un epitelio plano estratificado sin estrato corto. Lo comentamos desde el inicio de la clase de respiratorio, lo volvimos a comentar en esta clase. Todo epitelio plano estratificado está especializado sobre todo en fricción, en aguantar fuerzas de cizallamiento. Es lógico que el esófago tenga este epitelio, ¿por qué? Porque pasa el bolo, pasa la comida. La comida masticada sigue siendo muy dura, a pesar de que ya la masticamos. No se comienza a ablandar, por así decirlo, hasta que llega el esófago, hasta que un ácido interactúa directamente con ella. Entonces va bajando y ¿qué va haciendo? Va friccionando contra las paredes del esófago, entonces por eso es importante que tengamos este epitelio plano estratificado. Listo. Tenemos una muscular de la mucosa con músculo liso y la lámina propia solamente en la región más cercana vamos a tener un par de glándulas que son glándulas cardiales esofágicas. Es decir, glándulas que tienen una secreción básica. ¿Por qué creen que tengan estas glandulitas en la mucosa que tiene una secreción básica? Chicos, Puede, por lo mismo de que no generemos una metaplasia, la porque metaplasia no nos sería hace. cuando hay un proceso patológico. Ponte en plan normal, o sea, sí va bien el razonamiento. Las glándulas están ahí por si llegase a haber un poco de reflujo ácido, pues de O que si, estas glándulas, o básico y si base, algo, básico y base, pues se van a, básico y ácido se van a contraponer. Eso va a ser como tipo buffer, el pH se va a regular, entonces la mucosa no se va a lastimar. Así que sí, tu razonamiento estaba muy bien. Bueno, luego tenemos la submucosa con tejido denso irregular y otras glándulas esofágicas, que estas glándulas van a encargarse de lubricar la mucosa. Aquí es del esófago, ¿vale? Aquí me bien. Aquí no es del estómago, aquí es del esófago. Pero me gustó que sí hayan tenido como esta lógica de decir, ah, bueno, las glándulas del esófago van a tener una secreción básica porque pues están en contacto en ocasiones con la secreción ácida del estómago, entonces para que no se lastime, vamos a neutralizar ese pH. Muy bien ahí. Ahora, en la muscular del esófago va a variar un poco. Aquí no solamente vamos a tener músculo liso,
vamos a tener en primera instancia dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Entonces tenemos una capa circular y luego la rodea una capa longitudinal. Pero aquí, ¿qué es lo importante? El primer tercio del esófago es músculo esquelético. Chicos, ¿qué característica tiene el músculo esquelético que nos importa muchísimo? Que es consciente, o bueno, lo podemos realizar. Es, Entonces, eso nos ayuda a que nosotros seamos conscientes de la primera parte de la deglución. ¿Va? Cuando comienza a haber músculo liso, bueno, estamos hablando de que estas dos terceras partes del esófago ya no están en nuestro control. ¿Vale? Entonces, sí, si yo les pongo un corte de esófago que tiene músculo esquelético, significa que va a ser un esófago muy cercano a la boca, bueno, a la orofaringe, que es un esófago consciente. Y entonces, como está tan cercano, pues evidentemente no vamos a encontrar estas glándulas que mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque estas están en la región cercana al estómago. Entonces, ya desde ahí estamos viendo diferencias en una misma parte del tubo. Ahora, tiene adventicia y tiene ceros así. La adventicia está en cuart cuartas, quintas partes del esófago, mientras que la serosa va a estar únicamente en la región cercana al estómago, porque es la región que justamente va a comenzar a descender hacia la porción abdominal. Entonces, vamos a ver, esto es la teoría, vamos a correlacionarla de una vez por todas. Observemos aquí. Primero, vamos a delimitar, aquí vamos a acercar la computadora, lo que siempre hacemos, una membrana basal. Si tenemos una membrana basal, hacia abajo probablemente tengamos tejido conectivo y hacia arriba un epitelio. Este epitelio me está formando muchísimas capas y en su última capa es plano. Entonces, ¿qué epitelio tenemos aquí, chicos? ¿Cuál fue la pregunta? Es que no se escuchó. ¿Qué epitelio es este? Es plano estratificado. ¿Queratinizado o no queratinizado? Se ve queratina aquí, se ve como estrato córneo volando, No, no queratinizado. entonces es un no queratinizado. No queratinizado. Pequeño tip, el único lugar donde vamos a tener epitelio plano estratificado queratinizado es en piel y en mucosa masticatoria. De ahí en fuera no. Y esto es esófago. Entonces luego digan, no, no se puede. Luego ahora, quiero que observen esta porción de aquí. Todo esto es músculo. Más o menos como por acá llega el músculo. Pero lo que quiero que observen es la tonalidad. Observen cómo es un rosita un poco pálido. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a ver ese rosa pálido que les comento? Sí, ¿Por qué lo digo así? Porque quiero que observen este rosa de aquí. ¿Tiene la misma tonalidad? no. Seguro. Vela bien, vela bien, vela bien. Ah, bueno, la que está encerrando, sí. Entonces son músculo ambos tejidos. Díganme, ¿cuál es el músculo A y cuál es el músculo B? El A sería el muscular de la mucosa. Exacto, y el B es la muscular B, externa. sí. Eso lo hago para que justamente ustedes ya comiencen a hacer la diferencia entre muscular de la mucosa y la muscular externa. Muy bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que observar en esto es la submucosa. Entonces partimos desde la muscular de la mucosa hasta que topemos con tejido muscular de nuevo. Todo este en medio que vamos a tener aquí es la submucosa. ¿Qué les llama la atención en esta submucosa? Las glándulas de submucosa. Las glándulas, muy bien, muy bien. Y recuerden, las únicas porciones donde vamos a encontrar glándulas de la submucosa en tubo digestivo, ¿dónde iban a ser? En esófago, que es lo que estamos viendo ahorita, y
Duodeno. Duodeno, muy bien. Solo que el duodeno va a tener una mucosa diferente. Pero ya lo están viendo. Y ya luego llegamos a la muscular, en esta porción. Y por último, a capas chiquititas de la adventicia, que en este caso, en este corte se perdieron. ¿Sí les queda claro esófago? Sí, Muy bien. Quitamos esto. Aquí lo único que estamos haciendo es acercarnos un poquito más. Igual, primero identificar la membrana basal, es como el primer tip. Ver qué tipo de epitelio es este, que ya vimos que es un epitelio planoestratificado, queratinizado. Observar si hay un tejido muscular, que aquí lo podemos ver claramente. Quiero que noten, para que no se me confundan, cómo el tejido muscular no tiene la intensa vasofilia que sí pueden tener las glándulas de la submucosa, ¿vale? Ya con eso para que no se me confundan. Después de que vimos la muscular de la mucosa, desde donde hay músculo hasta donde vuelve a aparecer músculo, todo lo de en medio es la submucosa. Y en el caso de esófago, encontramos glándulas, ¿vale? Esto grandote de aquí es un vaso sanguíneo que justamente está entre la submucosa y la muscular porque pues vaya, se ocupa pues para nutrir a nuestro tejido. Y aquí adelantito tendríamos la muscular externa. Borramos esto y proseguimos. Diversos cortes del esófago, quiero que volvamos a ver lo mismo. Aquí tenemos esta membrana basal que se pierde un poquito. Sí, yo sé que se pierde, pero bueno, se alcanza a ver. Tenemos un epitelio plano estratificado queratinizado. Tenemos una pequeña porción de la muscular, una porción, perdón, de la muscular de la mucosa. Y luego aparecen glándulas, muchas glándulas y tejido conectivo. Entonces, estas glándulas sabemos que van a ser propias de la submucosa del esófago. Entonces, todo desde aquí, desde donde había músculo hasta donde hay músculo de nuevo. Lo de en medio es la submucosa. Y luego regresamos justamente a la capa muscular, que es muscular externa. ¿Sí está quedando claro el esófago? sí, todo bien. Y bueno, luego va a llegar un punto que es donde vamos a encontrar la transición de epitelios, es decir, de un epitelio a otro, entre el estómago y el esófago, ¿vale? Son zonas de transición de epitelios. Vean aquí cómo se ve justo todo este epitelio que era todo este epitelio del esófago. Este corte me gusta mucho. Todo el epitelio del esófago, que es plano estratificado, y de la nada, ¡fuas! Hay un cambio, comienza a volverse cilíndrico, pero esta mucosa, si se dan cuenta, comienza a ser como invaginaciones. Ellas son propias de las criptas del estómago. Ahí se ve. Y entonces sí hay un cambio muy drástico entre esófago y estómago. Pero a veces no lo dimensionamos porque como los vemos por separado, creemos que esófago y estómago casi no tienen diferencias y aquí podemos ver que sí, y están marcados. Ok, otra vez aquí lo podemos observar, pero ya con eso vamos a pasar a estómago. ¿Dudas de esófago? Bueno, aparecer. El estómago va a ser la región del tubo digestivo que ya comienza a estar debajo del diafragma. De hecho, el diafragma debería estar cruzando por aquí así, todo bonito. Y que va a recibir el bolo alimenticio para transformarlo en quimo. El quimo es cuando ya tiene involucrado una degradación por un pH ácido, ¿vale? Para que lo recuerden por si se los pregunto. Tiene varias regiones, histológicamente todas las regiones cambian, es fondo, cardias, cuerpo y antro. No nos vamos a meter tanto con ello, pero lo que sí les voy a decir es que ya comentábamos un poco de reflujo cuando el esfínter esofágico fallaba, es decir, cuando el esófago falla, pero puede pasar algo bien curioso, y es que el esófago se encuentre intacto, pero que el que falle sea el estómago. Algunas veces el estómago puede llegar a protruir, es decir, salirse del diafragma. A todo esto se le conoce como hernia.
una famosa hernia del hiato. Entonces, la hernia del hiato condiciona a enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Porque este estómago está afuera, entonces puede estar saliendo constantemente su contenido. Para que lo tengan en cuenta y no piensen que el ERGE solamente es por culpa del esófago, sino también se puede ver involucrado situaciones que conlleven al estómago. Dejen borro esto. Como les decía, tiene varias porciones. Tiene el fondo, el cuerpo, el antro, el conducto pilórico, el píloro como tal y el cardio. Pero sigamos. ¿Qué es lo curioso? Que vamos a tener en la mucosa de este estómago unas glándulas. Estas glándulas están literalmente formadas por su propio epitelio. Quiero que observen que tiene una forma como de tubito de ensayo. Entonces vamos a tener varias porciones de las glándulas donde vamos a tener distinto tipo de células. La primera porción es la porción del istmo. Y yo siempre que dicen istmo me acuerdo como del istmo de Tehuantepec. Pero bueno, para que no se les olvide, el istmo es una región de estrechamiento, ¿vale? De una porción que posteriormente se vuelve a ensanchar. Entonces, eso es lo primero que vamos a encontrar, el istmo. Luego vamos a encontrar el cuello y por último el cuerpo o la base. Entonces, vean aquí, como viene, tenemos un primer ensanchamiento que es el istmo. Después, este ensanchamiento se recupera, por así decirlo, y eso es a lo que vamos a conocer como cuello. Y luego en la base va a haber un ensanchamiento por completo. Y este ensanchamiento por completo es el cuerpo. Entonces tenemos cuerpo, tenemos cuello y tenemos istmo, ¿vale? Todos tienen diferentes células, que es como en estómago lo que más puede llegar a causarnos conflicto, las células, pero bueno, en el istmo vamos a tener mucosas superficiales, en el cuello tenemos mucosas del cuello, células que se encarguen de la división, células parietales y células SNET, que veremos más adelante, y en la base vamos a encontrar células principales, estas son importantísimas, también contamos con células de SNET. Y bueno, ya que ustedes saben cómo se compone una glándula esofágica, vamos a poder avanzar con el estómago. Aquí miren, era lo que comentaba. La fosita gástrica, casi también se conoce, tiene una región de ensanchamiento que es el istmo, digo de estrechamiento, tiene una región que recupera un poco su tamaño y que es larga, que es el cuello, y por último tiene una región amplia, que es la base, el fondo o también es la fosa, tal cual, para que lo observen. Véanlo, regiones de ensanchamiento, digo de estrechamiento, recuperan un poco su normalidad, que es el cuello, y luego en la base, pum, se vuelve ancha. Lo cerramos. Aquí no nos vamos a detener tanto. Ahorita regresaremos a estas imágenes cuando veamos las células. Igual regresaremos, no se preocupen. Aquí solo quiero que observen justamente cómo estas fositas gástricas están prácticamente dentro de la propia mucosa. No estamos tocando su mucosa ni nada, simplemente la mucosa. Pero aquí es lo que tenemos que observar, las diferencias entre las células. Tenemos en primera instancia dos mucosas, mucosas superficiales y mucosas del cuello. Las mucosas superficiales son del istmo hacia arriba, mientras que las mucosas del cuello son del istmo hacia abajo, ¿vale? Y ambas van a secretar un moco, de ahí su nombre, moco, mucosas, perdón. Y este moco va a tener mucho bicarbonato, HCO3. ¿Por qué es este bicarbonato? Porque lo que hace es que es básico, entonces ayuda a que todo el ácido que está en la luz del estómago no toque directamente a nuestras células. Y si no las toca, pues evidentemente evitamos que el ácido a un tejido lo degrada, ¿vale? Entonces si nosotros le ponemos una capa de moco aquí protegiéndola, pues el ácido no va a llegar, entonces vamos a evitar que se lastime esta cuestión de nuestras células. ¿Dónde se pueden llegar a ver afectadas?
en alguna infección por Helicobacter pylori. Luego verán como toda la fisiopatología de Helicobacter, pero esto hace que el moco se vuelva de muy mala calidad y pues el ácido va a poder llegar y ¡pum! Degradar de este lado. Y al degradar de este lado nos hace una úlcera. Si esa úlcera llega a tocar un vaso sanguíneo, no saben cómo se le va a armar ese paciente, porque son úlceras sangrantes y puede llegar a fallecer por algún tipo de choque. Pero bueno, al ser un moco, recuerden que el moco lo podemos llegar a teñir sumamente eosinófilo en algunos casos. Si tenemos una tinción en específica para moco se va a ver rojísimo, como musicarmín, por ejemplo, o paz. Pero bueno, la única diferencia entre estas dos es que las del cuello tienen un contenido de bicarbonato menos, pero son prácticamente lo mismo. Secretan un moco rico en bicarbonato para protección. Y bueno, las otras que no son mucosas, aquí se me olvidó quitarlo, aquí lo borramos, son las principales y las parietales, también conocidas como oxínticas, ¿vale? Las principales secretan pepsinógeno, que es una enzima que cuando se activa con el pH ácido, se convierte en pepsina. Aquí les dejo un tip, todo lo que termine en ógeno se necesita activar para volverse una enzima, que en este caso es la pepsina, y esto ayuda a comenzar con la degradación de las proteínas. Entonces aquí comenzamos a descomponer principalmente proteínas, ¿de acuerdo? O bueno, aumenta la degradación de proteínas. No, sí, sí, principalmente proteínas, porque la milasa se queda con carbohidratos en la boca. Luego tenemos las parietales, también conocidas como oxínticas, y aquí está el dato importante. Parietal secreta ácido clorhídrico. ¿Y por qué lo digo? Porque los medicamentos que ocupamos para que pues no tengamos este malestar, como lo puede ser un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, que son los que se mandan para ERGE, por ejemplo, o para Helicobacter pylori, van a actuar a nivel de las células parietales, ¿vale? Son células grandes, pueden llegar a estar binucleadas y se activan mediante receptores para la gastrina, para histamínicos, sobre todo de H2, o acetilcolínicos en variedad M3. Había unos medicamentos que se unían a estos receptores para evitar que hubiese activación, pero pues ya no se ocupan porque el IBP ha sido la mejor opción. Entonces, hasta aquí nos quedamos para esta porción. Terminamos con estómago y el resto de tubos digestivos en la siguiente sesión. Nos vemos 3:25, chicos.